Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del ciclo Argumentando los Derechos Humanos. Como ustedes saben, hoy corresponde la temática acostumbrada, referirnos a la bioética desde la perspectiva de los derechos humanos. Nuestros distinguidos participantes han decidido el orden de sus intervenciones. Tendremos en primer lugar la del licenciado Mauricio Melgar Álvarez, luego el doctor Raúl Jiménez Piña y al final cierra la doctora Asunción Álvarez del Río. Para cumplir con mi papel, se dice que un moderador, ustedes saben, lo que debe hacer es moderarse a sí mismo. Trataré de ser una simple correa de transmisión, un vaso comunicante. Voy a leerles esta síntesis curricular del licenciado Mauricio Melgar Álvarez. Como ustedes saben, es de casa. Él estudió la licenciatura en Filosofía en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Arquidiócesis de México y en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra UNAM. Actualmente cursa la maestría en Filosofía en la Universidad Católica Lumen Gentium. Tiene estudios de máster en Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Salamanca, creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México y de Inclusión Social y Laboral de Personas con Discapacidad por la UNAM y la Universidad del Valle de México. Ha trabajado en distintas instituciones de asistencia privada, principalmente en tareas relacionadas con el fortalecimiento institucional y la comunicación organizacional. Ejerce el periodismo desde 1996 en diversos medios de comunicación, impresos y electrónicos, promoviendo siempre el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y particularmente la inclusión de personas con discapacidad. En este terreno destacan la serie televisiva Revista del Doble Esfuerzo, el suplemento Todo México Somos Hermanos del periódico Reforma, el suplemento Fraternidad del Universal y la revista Fortuna, Negocios y Finanzas. Durante el proceso de la elección presidencial de 2006 participó como parte del equipo de expertos en medios de información en la misión de observación electoral de la Unión Europea en México. Se ha desempeñado como servidor público en el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. Ha sido también docente en el Instituto San Pedro y San Pablo de la Arquidiócesis de México, en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, la Universidad Interamericana de Desarrollo y el Campus Torreón de la Universidad Iberoamericana. Ha impartido numerosos cursos, conferencias y talleres en materia de inclusión y derechos humanos en todo el país. Es cofundador de Core Social, consultora especializada en el fortalecimiento del tercer sector. Ha sido coautor de diversas publicaciones relacionadas con el tema de la discapacidad. La más reciente de ellas es Humanidad y Discapacidad, una lectura hermenéutico-analógica de los derechos de las personas con discapacidad en México. Actualmente colabora en el equipo de la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad de nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estimado Mauricio, pues el uso de la palabra. Muchas gracias, Braulio. Bueno, pues primero quiero agradecer la oportunidad que me brinda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para compartir una breve disertación con todos ustedes. Tradicionalmente, la discapacidad se ha asumido como un asunto médico, es decir, se ha analogado la discapacidad con la enfermedad. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el planteamiento es diferente. Las personas con discapacidad en nuestra vida cotidiana vemos vulnerados prácticamente todos nuestros derechos. Yo siempre digo que el tema de la discapacidad es un asunto que tiene que ver con la paz social. John Galtung, en sus estudios sobre la violencia, habla de diversos tipos de violencia. La primera de ellas, pues la violencia directa, ¿no? Cuando alguien nos agrede, podemos identificar claramente quién es aquella persona responsable de esta agresión, responsable de este acto violento. Después habla de otro tipo de violencia que
permanece más oculto, que es la violencia de tipo cultural, y que se presenta en la construcción de un discurso que justifica esa violencia. Y hay otro nivel más grave y más escondido, que es la violencia de carácter estructural. Pues déjenme decirles que las personas con discapacidad en nuestra vida cotidiana, simplemente con salir a la calle, muchas veces desde nuestras viviendas, porque estamos obligados a vivir en viviendas, en casas, que carecen de las condiciones para desarrollar nuestra vida. Es decir, a veces ni siquiera contamos con viviendas que tengan condiciones de accesibilidad. Entonces enfrentamos este tipo de violencias. La violencia cultural. Existe un discurso fundamentado en el asistencialismo o fundamentado en un paradigma médico rehabilitador, que es un discurso violento contra nosotros. La discapacidad no tiene cura. La discapacidad es una condición de vida. Desde la perspectiva de los derechos humanos, les decía, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional que entra en vigor en 2008 y que fue promovido, entre otros, por don Gilberto Rincón Gallardo, explica la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras en la actitud y el entorno que evitan nuestra participación igualitaria, plena y efectiva en la sociedad. Es decir, tenemos que transformar ese discurso, ¿no? Ese discurso que genera lástima, que genera a veces aversión, ¿no? Un ejemplo, ¿qué dicen los padres de familia cuando están esperando un hijo y les preguntan qué quieres, niño o niña? Lo que sea, pero que venga bien. Y a mí, yo vivo con una discapacidad pues congénita desde mi nacimiento. Tengo secuelas de parálisis cerebral por hipoxia neonatal. Y de pronto lo que sea, pero que venga bien, lo escucho por todo el país con las mismas palabras, ¿no? Ahí está ese discurso excluyente desde antes de nacer, que pesa ya sobre nosotros. Es fundamental entender este concepto que maneja la Convención para comenzar a romper este discurso violento. La discapacidad surge en la interacción entre nuestras deficiencias y las barreras en el entorno y la actitud de la sociedad. Trato de explicar un poco esto. Las deficiencias se refieren a problemas de cualquier índole en la función corporal. Claro, yo no soy médico, pero trato de hacer esta explicación desde mi ámbito de formación, que es la filosofía, y trato de hacerlo de una manera muy clara, ¿no? Las deficiencias refieren a problemas en la función corporal. Las limitaciones a la actividad se refieren a la dificultad para hacer cosas. Y las restricciones a la participación se manifiestan mediante actos de discriminación. Es decir, son este tipo de barreras sociales y culturales que pesan sobre nosotros. Estos prejuicios que hacen pensar que las personas con discapacidad no podemos, no sabemos o no hacemos. Aquí tengo, digamos en cifras, lo que el INEGI da cuenta o registra respecto de la discapacidad. Es importante notar que ya no se usa aquella clasificación sobre la discapacidad en motriz, visual, auditiva, intelectual o psicosocial. Ya se hace una distinción por actividades. Ahí lo tenemos: caminar, subir o bajar usando piernas, ver aunque use lentes, mover o usar brazos o manos, aprender, recordar o concentrarse, escuchar aunque use aparato auditivo, bañarse, vestirse, comer, hablar o comunicarse, y quien tiene patologías del orden psiquiátrico, ¿no? Es interesante esto. A veces dicen todos tenemos discapacidad, yo uso lentes, luego tengo discapacidad visual. No es cierto. Por eso la actividad dice así: ver aunque use lentes o escuchar aunque use aparato auditivo.
De acuerdo con el INEGI, la encuesta nacional sobre dinámica demográfica de 2014, la prevalencia de discapacidad en México es del 6%, las dificultades para caminar y para ver son las más reportadas, sus principales causas son las enfermedades y la edad avanzada. Algo interesante es que justamente por esta medicalización del discurso sobre discapacidad, por esta analogía que se hace entre discapacidad y enfermedad, es quizá el único derecho, el derecho a la salud, en donde la población con discapacidad estamos en mejores condiciones que la población sin discapacidad, y lo tenemos, el 83% de la población con derecho a biencia, que vive con discapacidad y que tiene derecho a biencia a servicios de salud, es decir, la cobertura de salud para las personas con discapacidad está mejor que para las personas sin discapacidad. Pero lo cierto es que las personas con discapacidad somos parte de los grupos más marginados de todas las sociedades, porque fíjense, piensen ustedes en cualquier grupo en condición de vulnerabilidad. Mujeres las hay con discapacidad, niños los hay con discapacidad, niños en situación de calle, etc. La discapacidad se va sumando a estas condiciones vulnerabilizantes y termina por agravarlas. Voy ya a entrar a esta perspectiva que quiero plantearles, un abordaje de la discapacidad desde la bioética, pero desde un ámbito crítico. Tradicionalmente, o la definición nominal de bioética se entiende como ética de la vida, ¿no? Del vocablo griego bios, vida, y ethos, carácter. Pero socialmente, culturalmente, la bioética se entiende como ética de la calidad de vida, ¿no? Todas estas reflexiones que se hacen sobre eugenesia, eutanasia, ortotanasia, se refieren a esta calidad de vida. Y entonces se asume el presupuesto de la buena vida. ¿Qué es una buena vida? Una existencia satisfactoria, en donde son primero resueltas las necesidades y luego los deseos. Lo peligroso de esta posición es que socialmente, culturalmente, se rechaza una existencia cuya vida sea mala a causa de alteraciones psíquicas o malformaciones corporales o enfermedades incurables, como es el caso de la discapacidad. Este ejemplo que les ponía, lo que sea pero que venga bien. El riesgo de esta posición es concebir la vida basada en la apariencia, en el valor material o en este tipo de cosas, ¿no? En la capacidad, y entonces ahí es donde comienza a entrar en contradicción con la realidad que vivimos, pues casi 7 millones oficialmente, aunque la Organización Mundial de la Salud dice que somos alrededor de del 15% de la población en el mundo, ¿no? Ya no se trata entonces solo de vida o muerte, sino del valor que se le da a estas realidades, ¿no? Si la vida tiene un valor, entonces este valor se pone en relación con otro tipo de criterios como estéticos, de funcionalidad, de productividad o de capacidad. Y asignarle este tipo de valores a la vida genera exclusión, ¿no? Entonces, es frecuente considerar que la vida en ciertas circunstancias vale menos o carece de valor, y en este sentido se puede truncar, ¿no? Entonces, a menudo esta mala vida se considera tan intolerable que cabe concebir su interrupción. O sea, hay posiciones que al hacer un tamiz neonatal, al detectar alguna discapacidad, pretenden o afirman que para evitar que esta persona sufra en su vida a causa de un síndrome de Down, de sordera, de estas cosas, pues es más adecuado interrumpir la gestación, ¿no? Yo no pretendo aquí entrar en esas discusiones,
pero sí denuncio estas posiciones. Creo que valdría la pena preguntarnos qué es lo que tendríamos que transformar en nuestra sociedad para que las personas con discapacidad que ya estamos, que ya existimos, que ya vivimos, y las que vienen, no tengan que enfrentar esta mala vida. No sé si me explico, no sé si siguen mi argumentación. Hay una perversión entonces en el concepto, y la bioética, en lugar de ser una ética de la vida, se convierte en una ética que reflexiona sobre las condiciones de una buena muerte, que está encaminada a terminar con la mala vida. Aquí hay un problema o varios problemas, ¿no? Hay una, y esto pues lo he vivido, de hecho este trabajo lo estoy abordando para una investigación formal. Hay muchas veces hay una cerrazón de la comunidad científica que fundamenta su comprensión de la realidad humana en estos estereotipos que pueden resultar excluyentes. Hacen una reproducción de estos estereotipos ideales de la salud, de la capacidad, que muchas veces puede manifestarse como una falta de empatía y que genera formas de exclusión. Condenan la mala vida y privilegian la buena. Entonces esta mala vida se torna tan inaceptable que la ciencia llega al límite de su pretensión de descubrir los fundamentos de este misterio con vistas a eliminar sus posibles causas. El problema es que de una manera preponderante este asunto de la bioética está en manos de científicos, de abogados. No digo que no, por supuesto que es su ámbito de reflexión, pero pienso que también debería incluirse a la filosofía. A veces pienso que intentar ganarse la vida desde la filosofía en este país es como vivir con una segunda discapacidad, ¿no? Entonces el riesgo es que al pensar en un estereotipo ideal de la buena vida, se produce la negación del polo opuesto. Y este es un problema porque se pervierte lo que el propio concepto de la bioética significa. Entonces el bien se invierte y se transforma dialécticamente en mal, porque produce víctimas. Es decir, hay un discurso que victimiza a quienes vivimos en estas condiciones, ¿no? El valor de la vida se ha banalizado. Nuestras sociedades ya no lo perciben de manera absoluta. La vida no es un valor, la vida es el fundamento de los valores. Sin vida no hay ningún otro valor que valga, si me permiten la expresión. Según el Consejo Mexicano para la Familia, en 2014, México ocupaba el 5º lugar en el número de cirugías estéticas en el mundo. Esto nos hace pensar cuáles son los valores, o los antivalores, diría yo, en los que se fundamenta nuestra sociedad y nuestra comprensión de la humanidad. Aquí está lo que les decía: a la vida no debería asignársele ningún valor, porque la vida es el fundamento de los valores. Entonces la bioética ha de contribuir a la realización de la vida concreta de cada persona con discapacidad y de cada comunidad, a partir de una auténtica dignificación de las condiciones de vida, es decir, una transformación del entorno, una transformación de nuestras relaciones sociales. No sé cómo ando del tiempo. Perfecto. Bueno, desde Grecia hasta la modernidad hemos entendido, hemos asumido la realidad en dos polos, psique y physis.
sujeto, objeto. Desde esta perspectiva, el sujeto experimenta a las personas como cosas funcionales dentro de sistemas, lo cual provoca una despersonalización. Es decir, el maestro mira a sus alumnos solo como alumnos. El médico mira a sus pacientes solo como pacientes. Hay toda una historia detrás de esas personas, como cosas funcionales dentro de sistemas, es decir, o disfuncionales en el caso de las personas con discapacidad. Para transformar esta comprensión, Enrique Dussel en su Ética de la Liberación, su ética más reciente, de la mano de Emmanuel Levinas, un filósofo lituano de origen semita, plantea esta distinción. La forma de relación con las cosas la denomina proxemia, es la forma de acercarnos a las cosas, es decir, las cosas las usamos, las conocemos, las creamos incluso. Y la proximidad es la forma de acercarnos a las personas, es decir, tenemos que hacer una distinción, no podemos cosificar a las personas, no podemos reducir, en este caso a las personas con discapacidad, a sus deficiencias, ¿no? Dice Levinas que la proximidad original es el cara a cara, un ser humano frente a otro. Dentro de esta postura de Levinas hay un valor en el pensamiento hebreo que es fundamental, la escucha, el Shema Israel, que está a la raíz del pensamiento hebreo más antiguo, escuchar al otro. Entonces dice Levinas, la proximidad originaria es un ser humano frente a otro. Ejercer la proximidad implica dejar que ese otro se me revele en su totalidad como persona. Miren, yo trabajo muchas veces dando formación en centros de salud, por ejemplo, ¿no? Incluso he trabajado con algunos comités de bioética. Una vez iba yo llegando a unas instalaciones del Seguro Social y se me acerca un vigilante y me dice, para consulta de primera vez, pase a la puerta 3. ¿Qué le hace pensar a un vigilante que se acercó muy amable que lo único que puede hacer una persona con discapacidad en unas instalaciones del sector salud es recibir consulta? Ahí ya hay un prejuicio que está funcionando en la mente de las personas. Esta escucha implica dejar que el otro se me revele en su totalidad como persona. Antes de pensar que no puede, que no sabe, que no hace, tengo que esperar y escuchar. De esta escucha, yo puedo darme cuenta qué es lo que yo desde la posición en la que estoy puedo hacer para reconstruir al otro como persona, para reventar este sistema de exclusión en el que ha sido sumido. Este reconocer al otro como persona implica una relación cara a cara que nos remite a la proximidad originaria, dice Levinas. Dice, la proximidad originaria es anterior a toda relación, es una relación que es anterior a toda relación. La persona nace en alguien, no en algo. Para explicar esta proximidad originaria, Levinas tiene una figura muy hermosa. Dice que somos una piel dentro de otra piel. Refiere ahí a la gestación materna, ¿no? Esta relación de proximidad originaria, radical. Y en el ejercicio de esta proximidad originaria, podremos recuperar al otro como distinto del sistema que lo ha tratado como cosa, ¿no? Si he dicho, estas ya son, digamos, mis conclusiones finales. Mis conclusiones. Si he dicho que la discapacidad surge de la interacción entre el individuo con limitaciones y las barreras en la actitud y el entorno, y he dicho que el ejercicio crítico de la ética implica recuperar la dignidad del prójimo frente al sistema opresor que lo trata como cosa, y he dicho que en nuestro ámbito cotidiano
estamos obligados a respetar los principios prácticos en el campo de la salud para las personas con discapacidad, yo les dejo estas preguntas. ¿Mi actitud es una barrera discapacitante o una oportunidad de encuentro? ¿Busco dignificar y liberar al oprimido por causa de la discapacidad o lo cosifico, lo reduzco a su deficiencia o a su patología? Y vendría otra pregunta: ¿cumplo con los principios normativos intrínsecos a mi trabajo en el ámbito de la salud o no soy responsable? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Desde luego, vean qué lección nos deja Mauricio en el sentido de ver lo que representa ese discurso que justifica todos los tipos de violencia a las que él se ha referido. O sea, cómo debe desterrarse esa cultura asistencialista, lastimera o hasta cuasi cosificadora. De verdad, es una gran lección, Mauricio. Muchas gracias. Ahora tenemos la intervención del doctor Raúl Jiménez Piña. Voy a leer su síntesis curricular. El doctor Raúl Jiménez Piña es director de Planeación y Desarrollo Académico de la Bioética, Comisión Nacional de Bioética. Es cirujano dentista egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursó la licenciatura en Filosofía en la UNAM y la maestría en Bioética en la propia UNAM. Se ha desempeñado como profesor de Filosofía y Ética en diversas universidades. Es coautor de artículos científicos y miembro de la Asociación Internacional de Bioética. Ha sido subdirector científico y actualmente director de Planeación y Desarrollo Académico de la Comisión Nacional de Bioética. Recientemente se desempeñó como coordinador general de la 10ª Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Ética Bioética y del 12º Congreso Mundial de Bioética. Esos eventos se llevaron a cabo en el mes de junio de 2014 en esta Ciudad de México. Raúl, adelante y muchas gracias por esta participación. Muchas gracias, maestro. Agradezco también a la Comisión de Derechos Humanos, al Centro Nacional de Estudios de Derechos Humanos y a ustedes su asistencia para escuchar estas disertaciones sobre bioética. Voy a hacer yo una breve repaso sobre las cuestiones que han dado pie a que surgiera la bioética como un conocimiento práctico. Todos los que estamos aquí presentes seguramente estamos de acuerdo que la vacuna contra la viruela es uno de los más grandes descubrimientos que han beneficiado a la humanidad. La viruela solía ser una enfermedad con una alta tasa de mortalidad para aquellos quienes las contraían o los dejaba de algún modo discapacitados o deformes. Es una de las pocas, si no es que la única enfermedad que ha sido erradicada de la humanidad gracias a la vacunación. Sin embargo, nos remontamos a los orígenes del descubrimiento de la vacuna contra la viruela y resulta que a fines del siglo XVIII un escocés llamado Edward Jenner observó el proceso del contagio de la viruela y descubrió que las personas, no solamente vio que era altamente letal, sino también vio que personas que tenían contacto con caballos, con ovejas, con vacas, contraían una especie de viruela, pero que nada más les quedaba en las manos y no era tan agresiva, tan violenta como la viruela humana. Tomó registro de estos datos y en algún momento él se animó a inocular de una mujer que estaba infectada de viruela bovina. Le extrajo el líquido de la fístula y se le inoculó a un niño de 8 años para comprobar que efectivamente la viruela que procedía de animales era menos agresiva que la humana. Confirmó justamente esto, que la viruela que provenía de animales era más leve. Al año siguiente, a este mismo niño lo inoculó con la viruela humana y comprobó que sus resultados, que sus
intuiciones eran efectivamente correctas. Que una vez que uno había contraído un tipo de viruela ligera, quedaba inmune y no volvía a contagiarse más. Entonces, a partir de ahí se descubrió, se generó la viruela. Y fue hasta por ahí de 1977 que se registró el último caso en la humanidad de viruela. Y ha sido una enfermedad declarada erradicada. Fabuloso descubrimiento médico. Sin embargo, ¿qué pasa? Que si hubiera hecho este procedimiento, este tipo de investigación en la actualidad, este médico estaría seguramente en la cárcel. Expuso a un menor de edad sin su consentimiento o asentimiento de él, sin el consentimiento de sus familiares, sin una propia metodología o un protocolo, lo expuso a un contagio y a una probable muerte. A lo largo de la historia ya de la investigación médica, particularmente pues ya en el siglo XX, encontramos de que hay unas graves, severas ausencias de ética, en la cual el ser humano ha sido cosificado de una manera indecible. Ejemplos de ello lo tenemos en el periodo de la Alemania nazi, en el cual a los que tenían reclusos sometidos en los campos de investigación, que no nada más eran judíos, sino que también eran disidentes políticos, homosexuales, personas con discapacidad, prisioneros de guerra soviéticos, etcétera, los sometieron a un sinfín de experimentos cuya primera instancia era brindar ayuda o incrementar las facultades militares de la Alemania de ese entonces, que ya estaban en guerra. Y por otro lado eran cuestiones para perpetuar el supuesto postulado de la raza aria a través de esterilizaciones forzosas. Se hicieron un sinfín de experimentos que muchos de ellos no aportaron grandes resultados científicos. Hicieron experimentos con gemelos, los sometían a distintos tratamientos para ver cómo respondían, cuestiones que no privilegiaban para nada sus derechos humanos. Esterilizaciones forzosas, se les contagiaba de enfermedades que no tenían tratamiento en ese entonces, se les sometía a hipotermia para ver a qué grados el cuerpo perdía cierta sensibilidad, ¿no? A bajas temperaturas, cómo podía ayudar a estas cuestiones a los propios soldados. En fin, cuestiones horribles que de ahí desataron, o cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, se hicieron los juicios de Nuremberg tan famosos, y en 1947 surgió el Código de Nuremberg, que lo veremos un poco más adelante. Una médico austriaca que escapó de los campos de concentración de nombre Ella Lingensreiner, en algún momento posterior a la guerra increpó a un médico nazi y le dijo: ¿cómo puede conciliar lo que hizo con su juramento hipocrático? Y el médico le respondió de que su cometido era justamente preservar la vida como médico, y que en consideración a la vida él extirparía una gangrena de un cuerpo para preservar la vida. Y él decía: los judíos son la gangrena de la humanidad. Entonces esa es la perspectiva en la cual tenían en una categorización ontológica inferior los alemanes, que no fueran arios, a el resto de la población. Las actividades de investigación que atentaban contra los derechos humanos pues no fueron nada más adjudicables a los alemanes nazis. En Estados Unidos, en 1932, hubo una epidemia fuerte de sífilis. No tenían cómo contrarrestarla, estaba en experimentación la penicilina. Entonces, en Alabama, en el único hospital para negros que existía en ese entonces en Estados Unidos, se seleccionaron 400 personas que estaban ahí, que se atendían, a las cuales se les contagió de sífilis, con el propósito de ver cuál era el curso normal de la enfermedad, hasta dónde llegaban, cuáles eran los síntomas. Los tuvieron a las 400 personas durante 40 años, algunos de ellos murieron, algunos de ellos tuvieron hijos y heredaron problemas congénitos a su descendencia, contagiaron a sus esposas, etcétera, porque todos eran varones. Pues nunca se les dijo a estas personas en que iban a ser sometidas a ese tipo de tratamiento. Y lo peor aún es de que por ahí de 1942 ya se
extendió el uso de la penicilina para varias enfermedades. Una de ellas era la sífilis, y aún así nunca se les atendió, nunca se les brindó este medicamento, y dejaron que el curso de la enfermedad siguiera hasta sus últimas consecuencias, hasta que por ahí de 1972, en algún reportaje en alguna revista, se dio a conocer este suceso, y fue solamente así cuando se detuvo. De lo contrario, hubieran seguido hasta que el último de los pacientes sometidos en este estudio pues seguramente hubiera fallecido. Una autora estadounidense de nombre Susan Riverby, en alguna entrevista que tuvo con alguno de estos médicos, de estos investigadores, les preguntaba: ¿hubieron leyes o códigos de ética anteriormente puestas en vigencia antes de Tuskegee? Y dice: no, en un sentido estricto de códigos formales. Pero ¿qué sucede? Le increpó con aquel código o juramento hipocrático que todos los médicos cuando egresan pues juran por él, o aquella regla de oro de no hagas lo que no quieras que te hagan, ¿no? Dice: no tenemos leyes formales, pero en términos de la relación médico-paciente, los médicos sabían que no estaban haciendo bien. Seguimos con casos. Estados Unidos, de nueva cuenta, Willowbrook, una escuela para menores con alguna discapacidad mental. En ese momento hubo una epidemia de hepatitis, no había un tratamiento que funcionara. Se decidió investigar en este hospital justamente el curso de la enfermedad de la hepatitis. A todos los niños que estaban recluidos se les eligió para que unos cuantos estuvieran en un ala del hospital y entonces fueran también contagiados de hepatitis. A los padres de estos niños se les dijo, nunca se les dijo que iban a ser parte de, y por el contrario, que si no aceptaban participar de este supuesto estudio, pues iban a dar de baja a su hijo y se lo llevarían a sus casas. A padres que querían internar ahí a sus hijos para recibir atención, se les coaccionó de que solamente los aceptarían siempre y cuando fueran parte de esto. Mientras que el resto de los niños se les aisló y se les mantuvieron en las condiciones adecuadas para no contagiarse. Pero fue tanto el interés de investigar sobre la hepatitis en menores de edad, de que se les cuidó perfectamente de que no contrajeran ninguna otra enfermedad más que la hepatitis y que llevaran el curso normal de esta. Evidentemente no hubo consentimiento informado, no hubo nada de información, etc. Y de nueva cuenta, eso solamente fue conocido tiempo después a través de algún escándalo periodístico. En 1960, una tribu originaria norteamericana de nombre Havasupai presentó un caso de una incidencia muy alta de hepatitis tipo 2. Por ahí de 1990 se acercaron con un antropólogo que era cercano a esta comunidad para que les recomendara un médico que les ayudara justamente a remediar este tema de la hepatitis. Les recomendaron a un médico, se atendieron, se les hicieron estudios, se les administraron medicamentos, tratamientos, etc. Resulta que a principios de los 2000, una representante de esa comunidad Havasupai fue invitada a presenciar una defensa doctoral de una tesis, la cual redundaba justamente sobre las cuestiones de esta tribu. Durante la exposición de quien defendía la tesis, ella se enteró que las muestras que extrajeron de la tribu en ese entonces fueron utilizadas para fines distintos a los originarios. Y entre los resultados que estaba dando este investigador, se enteró que tenían proclividad al alcoholismo entre esta comunidad. Se enteró de que había cuestiones de proclividad hacia la esquizofrenia, que había cuestiones de incesto entre la propia relación, y que aparte, lo peor que fue para ella es de que detectaron que el origen genético de esta tribu no era en Estados Unidos, sino que era de origen asiático. Esto fue un golpe muy severo para la cosmovisión de estas personas, porque aparte de que nunca
autorizaron que se investigara con sus muestras biológicas para otros fines, se enteró que no, ellos creían que eran los guardianes de toda la vida del Gran Cañón donde habitaban, y resulta que no, que provenían de Asia. Y ella se levantó a mitad de esta defensa y dijo: ¿con qué derecho utilizaron nuestros datos para darnos esta información que nosotros nunca solicitamos y no queríamos saber? Hasta aquí cuestiones, hay algunos ejemplos que tienen que ver con la investigación en seres humanos y con unas severas fallas éticas. En la atención médica también hemos encontrado y tenemos como varios hitos. Uno tiene que ver que por ahí de principios de 1960 surgió el tratamiento para enfermedades crónicas renales a través de la hemodiálisis. Como era una tecnología muy nueva, muy cara, no al alcance de todos, en Estados Unidos se instituyó un comité de 9 personas, al cual en algún momento se le denominó el Comité de Dios, porque ellos, con base en criterios de utilidad y subjetivos de acuerdo a sus creencias o conveniencias, incluso cuestiones de género o raciales, ellos decidían quiénes eran sujetos para participar de este tratamiento y así alargar la vida o tenerla con una mejor calidad, de tal suerte de que sus criterios estrictamente subjetivos y basados en estricto sentido en la utilidad era lo que determinaba quiénes vivían, quiénes morían, es decir, quiénes accedían a ese tratamiento y quiénes no. En 1975, una chica estadounidense de nombre Karen Quinlan se sometió a una dieta para mantener un peso bajo. En algún momento fue invitada a una fiesta en la cual abusó de algunos medicamentos y de alcohol. Mencionó que se sentía mal, se fue a acostar. 15 minutos después la encuentran inconsciente, la llevan al hospital. Algunos días después es declarada con muerte cerebral, o no muerte cerebral, sino que está en condiciones de estado vegetativo, razón por la cual solamente se mantenía con vida a través de soporte artificial. Sus padres solicitaban que se le retirara justamente este soporte artificial, básicamente la respiración artificial. Los médicos tratantes se negaron. El caso llegó a la Corte de Estados Unidos y al año siguiente, en 1976, determinó o autorizaron que, dado el estado en el cual ya no tendría recuperación posible esta chica, se le desconectara, se le retirara el respirador y así moriría por asfixia. Resultó que al quitarle el respirador, Karen continuó por sí misma respirando, no murió como creía. Y así vivió durante 10 años más, hasta que murió por neumonía. Este caso fue, los previos que vimos sobre la investigación son los que dan pie a que se creen los comités de ética en investigación, que ya veremos, y casos como estos dos últimos, que se creen los comités hospitalarios de bioética. Como respuesta a este tipo de temas que he mencionado, han surgido normatividad, instrumentos, algunos vinculantes, algunos no, de corte internacional, que funcionan como postulados para la legislación nacional. En cuestiones de ética en investigación, mencioné el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, el informe Belmont, las pautas de Sion, cuestiones de armonización, pero también UNESCO ha pronunciado su declaración sobre bioética de derechos humanos en el 2005, en el 97 sobre el genoma humano y derechos humanos. La Unión Europea promulgó la Declaración de Oviedo sobre biomedicina y derechos humanos. Todas estas con impacto en las distintas legislaciones a nivel nacional. En el caso, sé que estaba muy saturada esta lámina, pero bueno, toda esta normatividad la pueden consultar en la página de la Comisión Nacional de Bioética. Y en México no ha sido la excepción, tiene sus expresiones en la Ley General de Salud, por ejemplo, en la creación de la Comisión Nacional de Bioética, la cual en el año 2011 emitió un pronunciamiento, o más bien la obligatoriedad de que todos aquellos
establecimientos de atención a la salud deberían contar con un comité hospitalario de bioética. Ahorita ya veremos a qué me refiero. Y todos aquellos establecimientos que realizaran investigaciones con seres humanos contaran con un comité de ética en investigación. Los comités de ética en investigación son órganos colegiados, autónomos, institucionales, interdisciplinarios y plurales, de carácter consultivo, creados para evaluar y dictaminar los protocolos de investigación. Todo proceso de investigación en salud, con seres humanos, incluso aquella que no es en salud, tiene que plasmarse en primera instancia en un protocolo. Este protocolo debe ser revisado por un comité de investigación y posteriormente por un comité de ética en investigación, el cual debe evaluar, dictaminar si todos los aspectos éticos que incluye este protocolo realmente no atentan contra la dignidad y derechos humanos de los sujetos que participan en la investigación, los cuales deben de participar de manera voluntaria. Uno de los objetivos principales, como mencioné, es salvaguardar la dignidad y los derechos, así como la seguridad y el bienestar de los pacientes o las comunidades en los cuales se realice la investigación. El principal interés, más allá de la ciencia, es el bienestar del propio ser humano, del propio sujeto, del individuo que participa. También deben de brindar asesoría acerca de las implicaciones que tienen las investigaciones, tienen que vigilar no nada más de cuidar los aspectos éticos, sino que también estén apegados a las pautas o estándares, normatividades nacional e internacional. La función que tienen son tres: resolutiva, que es dictaminar si el protocolo realmente cumple con los aspectos éticos. Control y seguimiento se refiere a que tienen que darle un seguimiento a y se identifican que en el proceso de la investigación se dan algunos resultados que no estaban contemplados o cuestiones que pongan en un riesgo que no estaba tampoco contemplado a los individuos. Se tiene que cambiar, que suspender, que reformular la investigación, o si es el caso, cortarla de tajo. O si identifican cuestiones que atenten contra la dignidad y los derechos humanos, tienen que revocar y denunciar a quienes estén llevando a cabo esta investigación. Y la función educativa, que tiene que ver al interior del propio comité, de una capacitación constante, permanente, en cuestiones médicas, pero también en cuestiones de ética y de bioética. Toda investigación en seres humanos tiene que cumplir con múltiples aspectos éticos. Pareciera que se ha vuelto una especie de checklist, tan amplio, tan breve como se quiera o tan específico, pero se puede sintetizar en estos 7 aspectos, que es la pertinencia social, es decir, que aquella investigación realmente apunte a llevar un beneficio a la comunidad, al lugar, al país donde se realice. No es válido que se investigue en poblaciones indígenas del sur de Chiapas para que beneficien a poblaciones del norte de Noruega. La validez científica es que tiene que cumplir efectivamente con todos los criterios científicos. La selección equitativa de los participantes se refiere a que no se tiene que elegir nada más a un grupo por su cuestión de vulnerabilidad, por su enfermedad, porque tienen alguna discapacidad, porque son mujeres, salvo cuestiones que sean específicas, ¿no? O nada más sobre niños o sobre huérfanos, no, sino tienen que hacer sobre el espectro de toda la comunidad en general, tienen que elegir equitativamente a cada uno de los que participarán. El riesgo tiene que ser menor, mucho menor que el beneficio posible que debe traer consigo el desarrollo o los resultados de esta investigación. La evaluación independiente se refiere a que tiene que hacerla efectivamente el comité de ética para que no cuente con algún sesgo de algún conflicto de interés de los patrocinadores, de la institución, etc. El consentimiento informado es la aproximación más inmediata y el refrendo de la protección de los derechos humanos de todos los sujetos. Es decir, se brinda toda la información clara y comprensible a quienes participan con el propósito de que puedan ellos efectivamente consentir de manera informada, que conocen cuáles son las implicaciones, riesgos, beneficios de ser parte de una actividad de investigación.
Y finalmente, el respeto por los participantes, que no deben ser discriminados, tienen que respetar su confidencialidad, su privacidad, etc. La investigación es un proceso muy complejo que surge en la sociedad como una necesidad de atención. De ahí se genera un proyecto específico para atender una necesidad específica detectada, la cual es revisada por un comité de investigación, como mencionaba, después por un comité de ética en investigación, se da el seguimiento, continúa la investigación, se dan los resultados, se publican, generan beneficios, es lo que se supone, beneficios que se dirigen hacia la sociedad. Dentro de estos tiene que contemplarse lo que mencionaba: la selección equitativa de sujetos, consentimiento informado, no discriminación, etc. En el caso de los comités hospitalarios de bioética, también son espacios de reflexión, órganos colegiados, multidisciplinares, plurales, etc. Pero que estos tienen que ver más en la atención médica. Estos están en los hospitales para asesorar, apoyar, aconsejar, principalmente a los pacientes, a los familiares y a los médicos y al resto del personal. Sus objetivos básicamente son asesorar, como mencionaba, profesionales de la salud, pacientes y familiares. Sirven de foro para la reflexión de problemas y casos en dilemas bioéticos. Ahorita ya veremos algunos de estos temas. Pero la máxima función, o lo más importante de estos, es asesorar, y nunca dan soluciones, dan recomendaciones, dan información acerca del curso que deberían, o que los posibles cursos ante un dilema específico. Los comités hospitalarios de bioética deben fomentar, como mencionaba, el respeto por la dignidad y los derechos humanos en la atención de la salud. Tienen que fomentar que se dé un diálogo que acabe con esta perspectiva que se mencionaba previamente, paternalista, del médico hacia el paciente. Se tiene que generar una simetría entre el que atiende contra el que es atendido. Y esto se expresa a través del consentimiento informado. Algunos de los temas que ven justamente los comités son las cuestiones que le han dado cierta popularidad, digamos, a la bioética. Tienen que ver, sí, con los problemas de la atención, tienen que ver con dilemas bioéticos al final de la vida, cuestiones que tienen que ver con el consentimiento informado y el paternalismo médico, dilemas bioéticos también al inicio de la vida en pacientes pediátricos, la toma de decisiones, los aspectos bioéticos que implica la donación, trasplante de órganos y tejidos, así como aquellas cuestiones que tienen que ver con la futilidad terapéutica. Aquí dice brindar atención oportuna relativa a no reanimar o desconectar aparatos a las personas que requieren de algún soporte artificial para continuar con vida. Y va más allá de eso, también tiene que ver con la equidad y justicia distributiva de los recursos en salud. Previo a quizás saliéndome un poquito de este tema de la necesidad, de importancia de los comités, mientras el compañero Mauricio Melgar hacía su exposición, me vino a la mente justamente de la relevancia de la bioética como un instrumento de análisis, como una metodología de aproximación hacia ciertos fenómenos que tienen una implicación del orden moral, cuyo marco de acción, de referencia, es la protección, sí, de los sujetos, pero en el marco de los derechos humanos. Se mencionaba acerca de discapacidad de personas con síndrome de Down, que efectivamente no es una enfermedad, sino es una condición. Estaba leyendo un artículo la semana pasada, lo leí por encimita, debo aceptarlo, pero decían que en ciertos países del primer mundo la condición del síndrome de Down ha tendido a la baja. ¿Por qué? Justamente por esas cuestiones del diagnóstico prenatal.
Entonces se está privilegiando que nazcan personas que no tengan esta condición, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje es el que se les está dando? Si de por sí son un grupo con una situación un tanto marginal, sino demasiado marginal, bueno, el mensaje con esto todavía más fuerte. Y recordaba el caso de un autor que se llamó antropólogo Stephen Jay Gould. Él hace mención a un caso de que por ahí de los 70s, un par de pareja de mujeres lesbianas, que aparte eran sordomudas, querían tener un hijo. Pero ellas veían en su discapacidad no una limitante, sino veían como un valor al ser sordomudas. Querían tener un hijo, pero querían que su hijo fuera sordomudo. Entonces fueron a bancos de esperma y buscaron el esperma idóneo de un paciente que fuera sordomudo, pero que tuviera los antecedentes de 5 generaciones previas con esta misma condición, de tal suerte que consiguieron su objetivo. Entonces es justamente ahí donde la bioética nos da ese marco de análisis, de reflexión, pero lo que se maneja desde la Comisión Nacional es que es una perspectiva laica. Y bueno, no sé cómo esté de tiempo, pero son muchos los temas. Para mí me parecen demasiado apasionantes. Espero que no, más que darle respuestas, haya abierto algunas preguntas, ampliado algunas que con gusto más tarde podemos dialogarlas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Jiménez Piña por esta muy valiosa intervención. Y yo me quedo de inmediato con una lección sobre la necesidad que hay de que exista en nuestro país, existan en nuestro país en las instancias correspondientes los comités de ética, sobre todo los comités de ética en investigación. Sin que sea mi tema, yo pude cerciorarme de que nuestra máxima casa de estudios, por ejemplo, es una descripción, no tenemos los que debiéramos tener, que debieran existir, y también ha sido importantísima uno de los acentos que puso el doctor Jiménez en su exposición, y es precisamente lo que sucede con la experimentación de la vida humana cuando se lleva a cabo con carencia absoluta de esa calidad, de esa cualidad transversalizadora de la conciencia, que es la ética. Muchas gracias, Raúl. Ahora paso a leer la síntesis curricular de la doctora Asunción Álvarez del Río. Desde luego van a ver ustedes el contraste es decir, la calidad de las exposiciones con la síntesis de la síntesis que nos han entregado en lo que se refiere a su semblanza curricular. Desde luego ahí hago notar la diferencia en los 3 casos. Con una gran modestia tenemos algo que no está a tono con la trayectoria, y desde luego pues la exposición lo ha dicho todo, lo ha demostrado. La doctora Asunción, las exposiciones digo, como será la de la doctora seguramente, la doctora Asunción Álvarez del Río es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética por la UNAM. Es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en la Facultad de Medicina también de la UNAM. Sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida. Entre sus publicaciones están Práctica y Ética de la Eutanasia, Fondo de Cultura Económica, Un adiós en armonía en Grijalbo, y hay una coautoría con Elvira Cerón, esa fue en coautoría con Elvira Cerón, y Decisiones médicas en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Esto es en Fontamara, en coautoría con Isaac González y Joaquín Gutiérrez. Tiene el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias también por la invitación y por la oportunidad de estar aquí, pues también compartiendo reflexiones y espero con la oportunidad de poder estar, pues, comentando tanto con mis compañeros como con ustedes. Pues
en realidad sí, como ven, es un cambio de tema, nos vamos al final de la vida y al derecho a elegir en el final de la vida. Y en este sentido, pues, mi presentación, pues, está dirigida a todos los que nos vamos a morir. Porque, pues, podemos elegir. Y eso a veces no nos damos cuenta y yo creo que es muy importante poder ocuparnos del tema. Por eso es importante hablar del final de la vida. En realidad, pues, yo creo que todos tenemos la experiencia de que es difícil hablar de la muerte, no nos gusta hablar de la muerte. Y para muchas personas la idea es, bueno, vivimos en una sociedad negadora de la muerte en donde no se facilita, no está bien visto. Uno saca el tema de la muerte y es como si está uno deprimido o qué, nunca es el momento oportuno. Y la racionalidad detrás es, ¿para qué hablar de algo que uno teme? Porque tememos la muerte y hay razones además para temerlo. La muerte es el final de una vida que, nos gusta. Digo, en la mayoría de los casos puede ser que a veces la gente no le guste su vida, pero una cosa es que tenga altas y bajas, pero nos gusta la vida y por eso le tememos, porque implica el final de eso, implica la separación de lo que queremos y los que queremos, implica la idea de que vamos a desaparecer, a dejar de existir, ya independiente, más allá de las creencias que cada quien tenga de lo que sigue, pero hay razones para no quererla, para temerla, para que no sea tan fácil. Pero entonces la racionalidad es, si no la puedo evitar, ¿para qué hablar de algo que no quiero? Y como si lo único que valiera la pena ante la muerte fuera tratar de evitarla, lo cual no se puede finalmente. Se puede postergar, pero no se puede finalmente evitarla. Y bueno, esto es parte de lo que aprendemos, estamos como inmersos en esto. En realidad es una idea muy equivocada, porque ante la muerte hay mucho que se puede hacer. Se puede hacer mucho para que el final de la vida sea un final con calidad, sea el mejor final, pero hay que ocuparse de eso, ¿no? Hay que poder hablar, hay que poder discutir, hay que poder prepararse. Entonces esta idea de para qué hablar de la muerte que temo si no la voy a poder evitar, pues en realidad hay que poderla revisar y decir, cuando llegue la muerte, pues dependiendo de cómo nos hayamos preparado, vamos a poder influir para que sea una mejor muerte, un mejor final de vida. Y esto, pues hay que pensarlo como pacientes, si se trata de nuestra muerte, como familiares o amigos, si se trata acompañando a la muerte de otros, o como médicos o miembros del personal de salud, si se trata de que estamos atendiendo a personas que están en el final de la vida. Y resalto el concepto de paciente porque esto tiene que ver con que el contexto en donde estoy hablando de poder elegir la mejor muerte, el mejor final de vida, es en el contexto de la atención médica. Porque en realidad no sabemos cuándo nos vamos a morir, cómo nos vamos a morir, podemos morirnos de repente, podemos morirnos por fenómenos que están fuera de nuestro alcance controlar, o por violencia que también está fuera de nuestro alcance controlar, y ahí no podemos hablar de que hay mucho que hacer para que la muerte sea mejor. Ojalá no pasaran estas cosas, ojalá se pudieran prevenir lo mejor, pero ahí no tenemos posibilidad de elección. En donde podemos elegir tener una mejor muerte es en la atención médica, y que además es donde la mayoría de las personas mueren hoy en día, porque las personas se van a atender cuando se enferman, o cuando tienen muchos problemas por una condición ya de una edad muy avanzada, surgen las complicaciones y la gente busca atención médica. Entonces, cuando ya no se puede curar, porque inicialmente lo que se busca es curar, se busca y a veces se puede, pero a veces ya no se puede, pues finalmente llega la muerte en condiciones en donde uno está atendido por médicos. No necesariamente en el hospital, puede ser que en la casa, puede ser parte de lo que uno elige, pero sí atendidos por médicos. Entonces es muy importante conocer, reflexionar sobre todo lo que sí se puede elegir en el momento
en la atención médica en el final de la vida. Y esto de elegir el mejor final de vida no solo se refiere a morir bien, que es muy importante, ¿no? A veces cuando ya se puede investigar y platicar con personas que ya están muy cerca de su muerte y que lo saben, cosa que no todos lo saben, y ese es uno de los fallos que tenemos. En general, no es tanto el miedo a la muerte lo que tienen los pacientes, sino que tienen miedo a morir solos o a morir con dolor. Y justamente hay mucho que se puede hacer para eso. Y entonces eso importa que el momento final de la vida, ese momento de transición de vivir a no vivir, pues sea sin dolor, sea acompañado, sea bueno. Pero en esta reflexión del mejor final de vida y qué podemos elegir, no solo importa ese momento final, sino importa toda la etapa que precede a ese momento, la etapa final de la vida, que ni siquiera sabemos si algunos ya estamos en esa, y no lo sabemos. O sea, sí sabemos que desde el momento que nacemos nos podemos morir, en realidad nos podemos morir en cualquier momento. Pero cuando se sabe que se está en la etapa final de la vida, es una etapa que adquiere todavía mucho más valor y que es importante, pues, que sea lo mejor posible. Entonces, ¿cuándo hablamos de final de la vida en el contexto de la atención médica? Bueno, cuando hay datos médicos objetivos que tiene el médico, es el que sabe, para saber que lo que le está pasando a un paciente, la condición médica, la enfermedad, el padecimiento, de manera que no se va a poder evitar, lo va a llevar a la muerte. El médico tiene con qué saber eso. No con la certidumbre que quisiéramos, porque la medicina no es una ciencia exacta, es una acción que tiene mucho de arte y que está basada en el conocimiento científico, pero no se puede saber con exactitud qué va a pasar. Una vez que pasa, se puede saber bastante de por qué pasó, pero hacia el futuro no se sabe con toda la certidumbre, pero sí puede haber datos para saber. Sí hay datos con los que un médico puede saber, hasta aquí estoy viendo que el tratamiento no está funcionando como hubiera querido. Eso se puede saber. O se puede saber que un tratamiento, una intervención, en realidad no va a beneficiar ya al paciente. Va a lo mejor solamente a impedir la muerte, porque hay una idea nuestra que también tiene que ver con esta dificultad para pensar en la muerte, de que siempre más vida es mejor, y no necesariamente, ¿no? Ya nos habló antes el doctor del caso de Ann Quillan, en donde los padres mismos querían que se interrumpiera esa vida, porque en esas condiciones consideraban que no era lo mejor para su hija, que no podía hablar por ella para pedir, ¿no? Entonces, en estas situaciones en donde hay datos para saber que la muerte no se va a evitar, estamos en la etapa del final de la vida, que puede variar mucho, puede ser de días o puede ser de semanas, según la situación de cada quien. Pero podemos saber que se está en el final de la vida. Entonces, es el momento en donde, en lugar de buscar curar, que es lo que antes hacía el médico con el paciente, o buscar prolongar la vida, ya no se busca eso, sino que se busca que el final de la vida, en este sentido amplio de la etapa que precede a la muerte y el mismo momento de la muerte, sea lo mejor posible. Y esto podemos decir, se ha llamado pues, lo que es morir con dignidad. Este concepto de dignidad puede tener un problema, porque se ha usado de diferentes formas, entonces como se ha dicho, gastado, ¿no? Hay gente que utiliza la dignidad para oponerse, por ejemplo, a que se realice investigación con embriones, y hay gente que defiende la dignidad para defender la eutanasia. O sea, para cosas que son opuestas se usa el mismo concepto, ¿no? Bueno, finalmente para defender la eutanasia se habla de morir con dignidad, y para atacar la eutanasia se habla de que se ataca la dignidad de la persona si se aplica. Es decir, el mismo concepto sirve para dos cosas opuestas. Eso no nos sirve. Cuando hablamos de dignidad hay que aclarar qué estamos diciendo con dignidad,
porque puede querer decir cosas totalmente opuestas, como el ejemplo que les pongo. Entonces, yo creo que lo que podemos entender mejor es que lo que se trata de evitar es una muerte y un final de vida indigno, en donde básicamente a quien le corresponde definir qué es indigno es a la persona que lo está viviendo, o que sería digno. Entonces, lo que podríamos intuitivamente reconocer, desear para nosotros mismos, una vez que pensamos y aceptamos que sí nos vamos a morir, que eso no lo podemos cambiar, entonces podemos decir, bueno, yo quisiera que sea de la mejor manera, como lo queremos para las personas que queremos. ¿En qué consistiría el mejor final de vida? Pues en evitar el sufrimiento que se puede evitar y en que se respeten las decisiones y los valores de la persona. Claro, va a ser mucho más fácil cuando está la persona ahí mismo para decir cuáles son sus valores y qué quiere, que no siempre es el caso. A veces hay que interpretar o recordar o darle voz a los valores de las personas que idealmente dejaron establecidas sus decisiones por escrito, pero a veces no, como en el caso que vimos precisamente, que fue un caso que fomentó, junto con otro caso similar, fomentó el uso de algo que vamos a mencionar ahora, que es el de las voluntades anticipadas, ocuparnos y decir qué cosas queremos y qué no queremos al final de la vida. Y esto de que buscar el menor sufrimiento, que el sufrimiento es muy amplio, el sufrimiento es una experiencia subjetiva, que en realidad cada quien sabe lo que está sufriendo, es difícil, no podemos sentir exactamente lo que siente el otro, podemos ser empáticos. Tiene un componente de dolor físico, pero no solo eso. Pero es importante esta reflexión de que buscar el menor sufrimiento es un deber ahora, porque hay un derecho a tener el menor sufrimiento posible porque es posible aliviarlo, ¿no? Hay un teólogo francés, Jacques Boyer, que dice, por mucho tiempo, por muchos siglos, por un lapso muy amplio de la historia, no se podía hacer prácticamente nada para aliviar el dolor. Entonces había que darle un sentido, y se le buscaba un sentido, y se encontraba un sentido. Pero ahora ya no hay que buscar un sentido al dolor, digo, más allá del que cada persona le pueda dar, porque el dolor se puede aliviar. Entonces más bien es una obligación hacia los que los padecen de que se alivie, y se puede medir la evolución de una sociedad por la capacidad de atender y aliviar y proporcionar a los ciudadanos el alivio al dolor. Entonces, ¿qué ha pasado con esta preocupación de poder buscar un mejor final de vida? En realidad lo que más lo ha fomentado es, y desde hace varias décadas, aunque todavía estamos como en esa etapa de transición, desde hace varias décadas, pues es la experiencia de personas que sean como personal de salud, o sea como familiares o como amigos, han visto morir, han visto vivir el final de la vida a pacientes o a familiares o amigos en condiciones en que después de que fallecen estas personas, la reflexión es, murieron de manera indigna, murieron con una muerte que implicó mucho sufrimiento, y eso se podría haber evitado si se hubieran hecho ciertas cosas. Y de ahí no sé si a ustedes mismos les ha pasado la experiencia de decir, de parejas, de amigos, que dicen, yo no quiero que me pase eso, asegúrate que cuando yo esté en esa situación no me van a hacer eso, no me va a pasar eso, y se ocupan personalmente de hacer algo para que no les pase eso. Y esto también sucedió en la década de los 70s y 60s a personal de salud, de decir, estamos fallando a los pacientes en el final de la vida, creyendo que lo único que podíamos haber hecho era tratar de curarlos, y cuando ya no se puede, los abandonamos. Reflexión que sigue haciendo en este siglo XXI médicos importantes. Hay un médico muy importante, bueno,
cuya publicación se ha hecho muy importante, que se llama Atul Gawande, es un cirujano que escribió Ser Mortal, Being Mortal. Y él dice, les estamos fallando a los pacientes cuando llegan al final de la vida. Somos buenísimos para buscar todo lo que sirve para curar, para hacer todo lo que sirve para prolongar la vida, pero a las necesidades que tiene alguien que se acerca al final de la vida, cuando se sabe que eso no se va a poder evitar, les estamos fallando. Entonces, todo esto desde hace décadas ha venido favoreciendo cambios. Los cambios principalmente los podemos ubicar desde son como grandes cambios, y voy a decir nada más como aspectos representativos de lo que ha pasado buscando manejar mejor el final de la vida, como reconocer que la negación no ayuda, hacer como que la muerte no pasa, no hablar con los pacientes no ayuda, porque la gente se sigue muriendo. Entonces hay que revisar qué se hace ante los pacientes. Un primer gran cambio lo estableció Elizabeth Kubler-Ross, que es alguien muy conocida, y lo más conocida de ella es las etapas que estableció de los pacientes, de la negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. Eso es lo que más se conoce de ella, pero yo creo que lo que fue crucial de ella fue que demostró que los pacientes que estaban cerca de su muerte sí querían hablar con otros, porque la idea es, ¿cómo voy a hablar con ellos? ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad si lo que les está pasando es que se van a morir! ¿Cómo hablar con alguien de eso? No, lo agradecieron. ¿Por qué? Porque era seguirlos tratando como personas. Algo que a veces no pasa simplemente porque nos sentimos muy torpes para hablar de eso, pero habría que poder revisar eso y hacerlo de otra forma. En la siguiente década, un cambio muy importante que fue el origen de los cuidados paliativos, que lo que buscan es dar alivio en el final de la vida, fue el movimiento de los hospice en Inglaterra, en donde se reconoció los hospitales no son el mejor lugar para los pacientes que se van a morir, porque ahí o se les trata de seguir curando cuando ya no se puede, añadiendo sufrimiento, o se les abandona. Pero a veces en las casas tampoco es el mejor lugar, porque sí, necesitan atenciones que no les pueden dar los familiares. Entonces ahí empezó ese movimiento que luego desarrolló en los cuidados paliativos, que se han extendido afortunadamente, aunque todavía necesitan extenderse más. En la siguiente década se puede ubicar como un fenómeno que sigue siendo una indicación de que a las personas que han tenido experiencias de otras personas cercanas, de muertes en donde ha habido un sufrimiento que no debería de haber habido, les preocupa cómo van a morir. O sea, quien piensa en que se va a morir, le puede preocupar si ve lo que sucede en las instituciones hospitalarias, cómo se va a morir, ¿no? Porque hay muchos pacientes que ni siquiera saben que eso está pasando, que les siguen dando tratamientos para curarlos cuando ya se sabe que no se van a curar. Entonces les impiden tomar decisiones sobre cómo querrían vivir el final de la vida y que a lo mejor en lugar de recibir cosas que no les sirven, querrían recibir otra forma de atención. Entonces empiezan a proliferar asociaciones que buscan defender el derecho a una muerte digna, que también en inglés se llaman Right to Die Societies, porque en esta defensa dicen, yo quiero tener control sobre el final de la vida, no quiero estar en situaciones en donde de acuerdo a mis valores ya no quiero vivir. Otro instrumento de gran importancia es precisamente el de la voluntad anticipada, que se empieza a desarrollar cuando suceden estos casos como el que nos comentó el doctor, en donde los jueces justamente tienen mucha dificultad para aceptar la petición de los padres, porque dicen, pero ¿qué hubiera querido la persona? Aquí lo que importa es qué hubiera querido la persona. Entonces es un instrumento que permite que las personas prevean que se pueden encontrar en situaciones en donde ya no puedan decidir y que se respete su voluntad aún así, porque la dejaron por anticipado. Y es algo que además da un gran apoyo a las personas que tienen que tomar decisiones por otros, decisiones que se relacionan con prolongar la vida o no prolongar la vida. Y luego un gran adelanto que ha habido en las últimas décadas, incluido en México, es que se han empezado a regular
decisiones médicas sobre el final de la vida. Por ejemplo, en México, como en muchos otros países, los pacientes tienen reconocido el derecho a rechazar tratamientos que ya no les benefician y que pueden estar añadiendo un sufrimiento que no quieren. Esto es una decisión médica porque se toma en el contexto de la atención médica, pero es una decisión básicamente del paciente que toma con el médico. Entonces, todos estos movimientos, el que se hable con los pacientes que se van a morir, el que se atienda sus necesidades para aliviar el dolor, en que puedan tener garantía de que van a morir de acuerdo a sus valores, el utilizar el instrumento de voluntad anticipada, el regular las decisiones, son respaldo al derecho de poder elegir en el final de la vida. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos elegir? Nada más un comentario, aunque creo que ha estado implícito. Para poder elegir sobre el final de la vida, como para poder elegir sobre cualquier cosa, necesitamos asumir que se está en el final de la vida. Cosa en la que todavía tenemos problemas, sobre todo, bueno, en México, en otros países también, pero en México es muy común que haya pacientes que están en el final de la vida y se siga haciendo como que no se está en el final, como que la esperanza sigue, vamos a intentar este tratamiento, lo cual habla de una muy buena intención, pero realmente las cosas no responden a buenas intenciones. Un paciente que está en el final de la vida o un paciente muy enfermo va a responder a un tratamiento si hay datos para esperar que ese tratamiento funcione. Si no, por mucho que deseemos que eso funcione, no va a funcionar. Tenemos que, en lugar de decidir sobre lo que no se puede, decidir sobre lo que se puede, ¿no? Entonces, ¿qué sí se puede? Se puede no recibir o suspender tratamientos que no nos benefician o que no deseamos por las consecuencias de los tratamientos. Se puede decidir dentro de lo posible, si se asume, dónde y cómo vivir el final de la vida. Esto va a depender de más cosas, va a depender del apoyo que tenga la persona, de las redes sociales, de la condición misma por la que se está acercando al final de la vida y a la muerte. Pero dentro de lo posible, pues sí habrá muchos pacientes que, sabiendo su condición, digan, bueno, ya no tengo por qué estar en el hospital si no me va a beneficiar, y si me pueden dar atención en mi casa, donde prefiero estar, que es mi lugar que conozco, y donde voy a poder tener las visitas que quiero, por poner un ejemplo. O yendo más lejos, pues entonces, si no me voy a curar y todavía me puedo mover, voy a hacer ese viaje que he deseado toda la vida y que todavía puedo hacer, por ejemplo, ¿no? Digo, habrá variedad, innumerables situaciones que nos podemos imaginar, pero a veces ni lo pensamos, ¿no? Entonces, si sí asumimos que se está en eso, si sí podemos tener, sobre todo de parte de los médicos, pero también que los pacientes ayudemos a tener las conversaciones para saber realmente qué nos está pasando, vamos a poder elegir. ¿Qué más podemos elegir para tener el mejor final de vida? Recibir cuidados paliativos. De hecho, es una obligación, es un derecho que tenemos, que se nos atienda para aliviar en todo lo posible nuestras necesidades al final de la vida, que desde luego las físicas son muy importantes, pero también las psicológicas, las sociales, las familiares, las espirituales. Por eso es un cuidado que se da a través de un equipo interdisciplinario, porque es entre todos que se pueden atender las diferentes necesidades. Las intervenciones de los cuidados paliativos implica dar medicamentos para aliviar síntomas en las dosis que sean necesarios para aliviar el sufrimiento, y está reconocido y aceptado que si indirectamente, como consecuencia, esto adelanta la muerte de alguien que está cerca de su muerte, es aceptado. Otra intervención que está reconocida y que en condiciones muy especiales puede acompañar el proceso de la muerte es la sedación. Hay situaciones muy excepcionales en donde, cuando no se puede evitar
no se puede aliviar el sufrimiento de un paciente, lo que se puede hacer es provocar una sedación para que no lo experimente. Y como ya dijimos, mediante la voluntad anticipada, uno puede extender la voluntad para tomar decisiones en una situación que imagina que le puede pasar, en donde ya no las va a poder tomar. Todo esto es lo que podemos elegir hoy. Ahora, ¿qué no podemos elegir? Y hay que ver si nos interesa que se pueda elegir. No podemos elegir dejar de vivir, y no quiero decir en cualquier situación. Estamos en el contexto de la atención médica al final de la vida. Y hay situaciones y hay pacientes en quienes, a pesar de tener la mejor atención para aliviar el sufrimiento, pues siguen viviendo en una situación que para ellas es indigna o representa un sufrimiento que no quieren seguir padeciendo. Entonces, en estas situaciones, para pacientes que no tienen un tratamiento, que dicen ya no me lo den más, y como resultado de eso se va a morir, no hay nada que le puedan quitar o nada que le dejen de dar, pues hay algunas personas que podrían querer recibir ayuda para adelantar su muerte. ¿Por qué ayuda? Pues porque lo que quieren es morirse, porque ya no quieren seguir viviendo en las condiciones en que están. Y entonces aquí de las ayudas que hablamos, que son muy controvertidas y de hecho son legales en muy pocos países, es la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Las dos consisten en recibir una ayuda de un médico para causar la muerte a petición del paciente, que es un elemento central. Solamente cuando la pide el paciente se dan estas acciones, y se entiende que para acabar con un sufrimiento. Entonces, bueno, desde luego lo controvertido de estas acciones no es que un paciente decida terminar con su vida, que finalmente eso dependerá de si, de acuerdo a sus valores, puede tomar esa decisión o no, sino del hecho de que implica la ayuda de un tercero, que es un médico, para darles ayuda. ¿Por qué? Pues porque morir, y morir bien, no es nada fácil. Y alguien que lo que quiere es dejar de sufrir, terminar con su vida, necesita la ayuda. Y la mejor ayuda es la de su médico, que es quien cuenta con los medios para que la muerte sea una muerte sin dolor, que es lo que quiere el paciente. Entonces, lo que no podemos elegir es cómo y cuándo morir, que es lo que la eutanasia y el suicidio médicamente asistido permite para las personas que quieren poder llevar el control o poder usar su libertad hasta el grado de decir: yo ya no quiero vivir así y dejo de vivir. Porque para mí, para estas personas, representa un beneficio dejar de vivir, y lo que representa un daño es seguir viviendo en las condiciones en que vivo. Añadirían: estaría encantado de vivir si no estuviera viviendo esto. Pero no tengo elección sobre eso. Tengo elección, quiero pensar que soy libre, para poder usar la libertad en lo último que me deja la vida, en ya no vivir así. Otra opción que habría que considerar, que en México realmente no se ha discutido, que de hecho se utiliza ya en otros países, y de hecho se utiliza acompañada de cuidados paliativos, y que de hecho utilizan personas en donde o no está permitida la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, o no quieren recurrir a ella porque va en contra de sus valores, y es la decisión de dejar de alimentarse e hidratarse, ¿no? Estando conscientes, no estoy hablando de retirar una alimentación artificial o hidratación, sino de dejar de comer y beber y ser acompañados en ese proceso, que no lleva mucho tiempo y que no implica tanto sufrimiento como los que estamos sanos y nos da hambre y podemos pensar, ¿no? Bueno, esta opción en México no se ha discutido, y quizá tiene que ver con que el tema de la alimentación es también bastante tabú, eso de pensar en quitar la alimentación, como si siempre representara un beneficio también,
Entonces, bueno, ¿qué nos falta para estar mejor empoderados, para elegir lo mejor al final de la vida? Ya hemos avanzado, pero ¿qué nos falta? Bueno, pues tener más claridad en las leyes, porque aunque se ha avanzado en las leyes, algunas normativas son contradictorias. Algo que dice la Ley General de Salud o la Ley General de Salud, sobre todo, no va acompañada de cambios claros en los códigos penales, lo cual limita la posibilidad de actuar de los médicos y de solicitar de los pacientes. Nos falta más claridad. Después nos falta más conocimiento de lo que ya se puede. Y nos falta cambiar las actitudes con lo que empezaba al principio, para poder ayudar y hacer cosas que nos ayuden a tener un mejor final de vida. Tenemos que ocuparnos de eso. Y si nos ocupamos desde antes, vamos a llegar mejor preparados a ese momento que no sabemos cuándo es. A lo mejor ni siquiera vamos a estar ahí para participar en las decisiones. Entonces, la manera de prepararnos es habiendo hablado antes, habiendo dicho a los demás qué queremos y qué esperamos de ellos en ese momento. Pero tenemos que ocuparnos, tenemos que darle un lugar a la muerte y tenemos que avanzar a decir, eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos hacer mucho para que llegue mejor. Y que llegue mejor quiere decir tener tranquilidad durante la vida de que eso va a estar lo mejor posible. Eso da tranquilidad para vivir, da tranquilidad a un paciente que ya sabe que se acerca, y yo creo que nos da tranquilidad a todos, saber que no nos tenemos que ocupar de eso, porque va a estar lo mejor posible. Y bueno, yo creo que desde mi punto de vista habría que ampliar las opciones para poder elegir. Para mí, contar con la opción de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido como algo que es permitido, a mí me da más tranquilidad, porque posiblemente ni lo necesite, porque lo necesitan muy pocas personas cuando las cosas se hacen bien. Realmente son casos excepcionales los que, a pesar de los cuidados paliativos, tienen una condición en donde realmente para las personas es mejor adelantar la muerte. Y como nadie sabe si va a estar en esa situación, pues hay que contar con todas las opciones. Es como una salida de emergencia. Las salidas de emergencia no se hacen para usarlas, se usan las puertas normales. Pero si se necesita salir por una salida de emergencia y no está la salida, sí tenemos problemas. Entonces hay que pensar así estas opciones. No sabemos quién va a ser ese que diga, yo necesito eso y yo quiero morir de manera tranquila y acompañado y sin arriesgar a nadie porque está haciendo algo que se considera que es un delito. Entonces, en este sentido, ampliar las opciones, pues amplía la tranquilidad para quienes sus creencias y valores les permitan considerar esa acción, tanto como pacientes como médicos. Y los que sus creencias y valores no les permitan considerar esa acción, pues no la van a tener que pedir ni la van a tener que aplicar. Esto es algo que a veces se pierde de vista. Ahorita nada más se respeta la voluntad de las personas que no quieren que exista la eutanasia, y resulta que habemos otros que sí queremos que exista como opción. Entonces yo creo que hay que respetar las voluntades de todos y que nada más las usen las que quieren unas y no las usen las que no las quieren. Entonces, bueno, esto sería lo que quería compartir, y como conclusión, yo creo que es importante para vivir mejor confiar en que al final de la vida vamos a poder elegir lo mejor y preguntarnos con qué opciones queremos contar, y esto como sociedad, para saber que vamos a poder elegir lo mejor al final de la vida. Gracias. Muchas gracias, doctora. De verdad, como nos deja una serie de reflexiones, entre otras lo difícil que es en las sociedades elegir el final de la vida con realismo. Yo diría que con diferencia de grado en cuál de ellas no es difícil hacerlo. Por otro lado, también en mi caso llama la atención la versatilidad de contextos para la atención precisamente del paciente en esa elección final, y lo que cuenta en ese caso la voluntad del paciente y de quienes estén
legitimados para sustituir esa voluntad, y algo que como abogados nos atañe es precisamente su referencia a la insuficiencia del entramado legal en nuestro país. Doctora, muchísimas gracias. Ahora les pedimos si están de acuerdo en que ahí hay unas papeletas para que con todo gusto lo harán nuestros participantes, podrían contestar sus inquietudes. O no sé si entre ellos quisieran también tener alguna especie de conversatorio mínimo, pero sobre todo aprovechar la disponibilidad de la disposición de ellos. Sabemos lo difícil de los temas, no se diga el último. A ver, sí, Cari. ¿Qué pasa? Leí un caso reciente de una persona, creo que en Suecia, donde está regulado supuestamente el suicidio médicamente asistido. Suiza. En Suiza. Una persona que en realidad no es que estuviera médicamente enfermo, sino que presentaba un cuadro de depresión muy fuerte. Entonces él le pedía al Estado la posibilidad del suicidio asistido. Entonces digo, ¿en qué situaciones? Entonces digo, bueno, o sea, es que está enfermo, claro, médicamente la depresión es una enfermedad. Y él trataba de argumentar justamente, dice, pues no tengo ya calidad de vida, he destrozado mi familia, no tengo oportunidades laborales, tenía un alcoholismo ya de muy avanzado nivel. Y decían, y pues creo que llegó a la corte el caso, creo que no supe, ya al final creo que como que más bien anunciaba más o menos que pues era como que el momento de reflexionar que estos nuevos casos, o sea, si entrarían o no, cómo está el debate. Sí, ya sé qué caso es. Ese caso fue en Holanda. En realidad son muy pocos países los que permiten la eutanasia. Uno de ellos es Holanda y Bélgica. Y en Holanda está establecido de acuerdo a los criterios. Digo, a cada país le toca poner los criterios legales. Entonces son diferentes en Estados Unidos, en donde se permite el suicidio médicamente asistido, en donde el paciente tiene que tener una expectativa de vida de 6 meses y tiene que hacerlo él mismo, y no estaría permitido este caso. O los de Canadá, en donde también está permitido para las personas que ya se van a morir. Eso lo decide cada país. Podemos decir que los con más amplios criterios son Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y ahí lo que está establecido es que tiene que ser, bueno, desde luego el primer requisito que tiene que valorar el médico es el que lo tiene que valorar, es el que va a dar cuentas, y es el que tiene que estar convencido de que va a actuar éticamente, porque lo que se le está pidiendo al médico es que ayude a morir a alguien. Entonces él tiene que estar convencido que se justifica. En general, en Holanda a los médicos no les gusta aplicar la eutanasia. Dicen, no es lo que, o sea, no es lo que más nos gusta hacer, no es lo que aprendimos a hacer, pero no podemos abandonar a los pacientes en algunas situaciones. Entonces, primero revisar si el pedido del paciente es voluntario, tiene claro que está pidiendo que se le ayude a morir. Otro requisito indispensable es que se valore que tiene un sufrimiento, ya hablé de la complejidad del sufrimiento porque es subjetivo y solo lo vive el paciente, que su sufrimiento es intolerable, puede ser físico o puede ser emocional o existencial, si podemos decir, y que no hay nada para aliviar ese sufrimiento y que está causado por una condición médica, ¿no? Entonces, en este caso se consideró que era una condición, una enfermedad que había tratado de tratarse y de rehabilitarse y que había fracasado y fracasado y fracasado. Entonces, desde luego los médicos, si les cuesta trabajo aplicar la eutanasia, mucho más, es muy diferente aplicar la eutanasia a un paciente con cáncer que le quedan 2 semanas de expectativa de vida, porque su acción de ayudar a morir no cambia tanto el curso de vida que queda, que ayudar a alguien que podría tener 30 años más de vida. Eso les cuesta mucho más. Y sin embargo, sí ha habido casos como este y similares, y con pacientes psiquiátricos, en donde en un estado en donde pueden hacer un pedido que el médico considera que es racional, o sea que la categoría de que sea un paciente psiquiátrico no le impide que tenga periodos en donde pueda tener una decisión lúcida. Entonces sí, se le ayudó a morir y se le aplicó la eutanasia, y eso fue en Holanda.
No sé si haya otra participación. Por favor. Por ejemplo, en materia de bioética, con relación a la subrogación de los vientres, esta práctica en el estado de Tabasco ha sido muy polémica. De tratarse de esta legislación en protección de los menores, esto pues amparado en la Convención de los Derechos del Niño, significaría en la legislación mexicana, valga la redundancia otra vez, tener un retroceso al tratar de frenar esta legislación, y yo hablo de un retroceso en cuanto a que muchas parejas van a argumentar su derecho a la paternidad o a la maternidad a través de una subrogación, pero hay muchos casos documentados en los que las subrogantes padecen pues casos de discriminación y abuso y violación de sus propios derechos también como subrogantes. Vuelvo a lo mismo, sería un retroceso jurídico nacional derogar estas legislaciones en México. ¿A quién le dirigiría su pregunta? Al doctor, doctor Raúl Jiménez. El tema de la subrogación en México está de algún modo prohibido, excepto en dos entidades, que es Tabasco, como menciona, que están en un proceso como de una etapa de transición, y del mismo modo en Sonora. Entonces, no sé si sea efectivamente un retroceso legislar al respecto. Lo que sí se tiene que hacer es proteger a las personas que participan de esto, evitar la explotación. ¿Por qué suceden estas situaciones en otros países? ¿Por qué en México? ¿Por qué en ciertas comunidades? No, hasta donde tengo entendido, no son las personas, las mujeres que han participado de esas prácticas, quienes solitas van por ahí ofertando su vientre, sino que es a través de algún intermediario, de alguna institución, empresa, etcétera. Entonces, más bien es el trato de cómo se reclutan a estas mujeres, cuáles son las circunstancias que las llevan a eso, que se evite su explotación, pero que también al mismo tiempo se deje de ver estrictamente como un contrato mercantil, porque tiene un montón de implicaciones que en algún momento la persona que subroga su vientre puede echarse para atrás por múltiples razones. Entonces, más allá de que sea un retroceso, yo insisto, más bien tiene que, cualquier situación que esto implique o que se decida, tiene que tener como eje central la protección de las personas que participan de esto, así como de los niños. Y no tiene que verse como una cuestión nada más mercantil y evitar a toda cosa la explotación. En el caso de Tabasco, si no me equivoco, está tan en stand-by esta situación de los casos que se dieron, que se subrogó el vientre, se pagó el contrato, a mitad de este proceso se prohibió, y entonces sigue el proceso de embarazo de las personas que se habían sometido a esto, nacieron los niños, y los niños no están ni con las mamás, no están tampoco con los que habían hecho el contrato, que en su mayor parte son mexicanos, y están, extranjeros, y están, pues no sé si abandonados, pero en una institución, en el DIF, cuando bien podrían estar con la madre, digamos, biológica, o con aquellos que hicieron el contrato para ser los papás de esto. No es justamente el tema en el cual yo me especialice, pero si no hay inconveniente, yo invité a la doctora Álvarez, que platicábamos hace un momento, que recientemente estuvo en una discusión sobre este tema, que seguramente va a hacer unas precisiones mejores que las que yo acabo de hacer. Pues no, realmente, o
sea, pues yo creo que son muy acertadas. Son muy acertadas las precisiones aquí. Bueno, se trata de conciliar cómo proteger a todos los incluidos, porque desde luego en primer lugar a los más indefensos, que son los menores, ¿no? Pero también a las mujeres que, y esto es muy importante, volviendo a lo que se habló ya del consentimiento informado, mujeres que realmente elijan pues funcionar como madres, que van a llevar el embarazo. Y eso es uno de los aspectos que más se tienen que cuidar. Hasta dónde es un medio de poder obtener recursos que no tienen de otro lado, ¿no? En donde pues uno dice es que es una situación de pobreza y de inequidad que hay que resolver para que eso no sea lo que lleve a mujeres a elegir. Ahora, mientras eso se cambia, se le va a permitir ese medio, porque la idea es que, siguiendo lo que ya se ha establecido y se ha reflexionado en el caso de los trasplantes, se ha establecido que la donación tiene que ser altruista, que no se debe de hacer una relación mercantilista con el cuerpo. En este caso, lo que habría que cuidar es eso, que en realidad a una mujer está tomando esa decisión. Pues hay que decidir, son puras cosas que hay que decidir. ¿Se va a permitir que gane dinero por eso? ¿Porque le serviría? Pues seguramente va a ser libre de tomar esa decisión, o solo se va a permitir a las que lo hacen de manera altruista y entonces nada más se les va a dar compensación por todo lo que implica llevar un embarazo. Bueno, ese es un punto que hay que tomar. Y luego otro punto que hay que establecer y que hay que definir muy bien es, cuando todo sale bien no hay problema. Los futuros padres se encargan, la madre tiene al bebé, nace bien, lo quieren los que lo querían y la madre acepta que nada más lo tuvo por un tiempo. Pero después la realidad indica que las cosas pasan de diferente manera y que la madre se puede arrepentir, la madre sustituta y que sí puede querer al bebé, y entonces ¿quién tiene derecho sobre los otros? La madre, ¿no? O a lo mejor el bebé no nace bien, volviendo al tema, y ya no lo quieren los que querían ser padres. En fin, todo eso se tiene que considerar, y yo digo que no hay que aspirar, porque la verdad es que es muy complicado, a una ley perfecta, porque no va a haber una ley perfecta, pero sí la que más proteja los derechos y la dignidad de todos los involucrados. Entonces, la verdad creo que no añadí más que más problemas al tema, pero es todo lo que se tiene que considerar, muchas cosas. La verdad hay que tomar la experiencia de que hay países muy desarrollados que la han prohibido. Aquí decimos, ¿será lo mejor prohibirla porque no va a ser perfecta? O vamos a favorecer que se siga haciendo de manera clandestina, muy mal, afectando más a los derechos de los involucrados. Todo eso es lo que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias. No sé si haya alguna otra inquietud. Sí, por favor. ¿A quién se la dirige? Al licenciado Mauricio Melgar. Gracias. Sí, quería preguntarle, bueno, en este contexto en el que los movimientos sociales son cada vez más importantes y tienen un mayor peso social, ¿cómo hacer para que un movimiento feminista que seguramente va a buscar que las mujeres cada vez más tengan este derecho a elegir abortar, se lea de la mano con un movimiento social en protección de los derechos de las personas con discapacidad, que más bien impediría que se le prive a una persona con discapacidad de vivir y de vivir dignamente? Y bueno, es como todos los problemas relacionados con la bioética, ¿no? Es decir, cómo ejercer la ponderación de derechos. ¿Qué derecho pones primero, ¿no? Una discusión que evidentemente a mí me parece, si me preguntas como persona con discapacidad, te diría que el problema es justamente de índole
lo que yo hablaba, la necesidad de una transformación de la realidad. O sea, porque la exclusión que vivimos las personas con discapacidad obedece a un entorno que es hostil. Por eso la bioética tiene que tener una implicación más amplia que esto. Si existieran en nuestra sociedad las condiciones para una vida digna para las personas con discapacidad, no sería indeseable nacer con discapacidad, que nacieran personas con discapacidad. Es delicado cuando la justificación para la interrupción legal del embarazo es la discapacidad. Porque entonces podría ser que alguien dijera, yo no quiero tener una niña, y entonces puedo abortar. O yo no quiero tener un niño y entonces puedo abortar. O yo no quiero tener gemelos o sea, ese es el problema. Desde la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad, por eso es tan rica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque entiende nuestra condición de vida como un problema, o como una realidad, mejor dicho, que se configura en esta relación de las deficiencias presentes en el individuo y los factores contextuales. A lo mejor no se puede hacer mucho para cambiar esa deficiencia presente en la persona. Yo pasé por 12 cirugías ortopédicas todas y mi parálisis sigue presente, ¿no? O sea, y hasta que me tocó a mí decidir si yo quería seguir con esos tratamientos, yo dije, no, ya no quiero pasar por más sufrimiento, más dolor, no quiero otra cirugía. Al final mi parálisis va a seguir. Ese es el punto, ¿no? ¿Cuál es la motivación que puede generar este deseo de que no nazca una persona con discapacidad? Si apuntamos a la creación de las condiciones en este mundo para que las personas con discapacidad podamos tener acceso a una vida digna, entonces seguramente no será tan complejo la existencia con discapacidad, ¿no? Yo sé que no se pueden dar soluciones o no se deben dar soluciones, es decir, conclusiones apodícticas cuando hablamos de bioética, pero por lo menos arrojar un poco de luz acerca de los aspectos que tendríamos que considerar. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. De no ser el caso, voy a hacer entrega de un reconocimiento que hace el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la titular de este Centro Nacional de Derechos Humanos. Empiezo con la doctora María Asunción Álvarez. Muchísimas gracias. Muy amable. Raúl, muchísimas gracias. Mauricio, pues, por la confianza. Reinaldo, gracias. Pues muchísimas gracias. Buenas noches y los esperamos todos los jueves y también los martes. Como saben, tenemos una sesión de cine diálogo. Invariablemente, esta es su casa. Gracias.